El abuelo de García Márquez, el coronel Márquez, tuvo un papel bastante importante en la Guerra de los Mil Días, una guerra civil entre los conservadores y los liberales a comienzos del siglo XX. Dejó una herencia increíblemente negativa en Colombia. En la época de fiesta, que llegan los gitanos, y llega el vendedor de fruta, el vendedor de dulce, vendía el circo. Me acuerdo de ese mago que hacía sus cosas de prestidigitación, hacía muchas cosas de magia que a Gabito le fascinaba. Por un lado, había fascinación por la vida intensa del pueblo. Por otro lado, miedos, experiencias difíciles de explicar. Mi tesis es: García Márquez pensó que estuvo enterrado en la casa de su abuelo, viviendo en una casa de viejos. El abuelo que hablaba de la muerte todo el tiempo, la abuela que era una mujer increíble, supersticiosa, y para quien los fantasmas estaban por todas partes. Una infancia prodigiosa, mágica, todas esas cosas que él inventa, pero al mismo tiempo una infancia realmente también muy sombría. Cuando tiene 9 años, su padre viene a buscarlo. García Márquez se va a vivir con sus padres por primera vez. Si Aracataca es Macondo, Sucre es el pueblo más siniestro, más oscuro de sus otras primeras obras. Mi papá, yo pienso que era un tipo común y corriente. Él tenía una autorización para ejercer la homeopatía. Entonces, él combinaba unas farmacias que tenía y más o menos de esa manera pudo mantener a la familia. Decía Gabito que le tenía como especie de un cierto recelo porque mi papá era un tipo fuerte. A veces su padre estaba fuera meses y de familia increíblemente empobrecida. García Márquez era el gran apoyo de su madre. Mi mamá era una persona que le gustaba que empleamos la palabra precisa. Nos leía los cuentos del dominical. Nosotros llegamos al colegio, a la escuela primaria, sabiendo leer porque ella nos enseñó. Cuando él era un niño en Sucre, yo creo que él era bastante inocente. Su padre era una cosa muy diferente al coronel. Su actitud hacia el sexo, hacia las relaciones con las mujeres, era más característica de lo que pasaba en la costa. Isidro Álvarez es un escritor de Sucre que me guía por los escenarios. Y me preocupó un poco la distancia que se pudiera abrir entre los terrenos de la ficción y la realidad que estaba a punto de ver. Aquí, en este espacio, a las afueras del pueblo, quedaba La Hora, el burdel donde iniciaban a todos los jóvenes de este municipio. En él, García Márquez, a los escasos 12 años, también fue iniciado por una de las muchachas que atendían este espacio. En la mayoría de sus entrevistas dice que fue una cosa maravillosa y que descubrió el sexo y que de alguna manera, gracias papá, etc. Sin embargo, hay una entrevista que después confirmó conmigo, donde dice que fue la cosa más aterradora que le pasó en toda su vida. Después parece que tuvo muchas experiencias de adolescente que eran más positivas. Poco después de ese cambio radical en su vida llega la noticia de la muerte de su abuelo. El impacto confirma para siempre su terror de la muerte. Yo pienso que ese fue el punto álgido, porque hay una declaración, dice, después que su abuelo muere, ya nada le parece interesante. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuartos me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Es difícil olvidar un abuelo así. García Márquez tardaría muchos años en transformar la realidad de su infancia en ficción. Los temas, los ambientes de sus libros, las historias de guerra, los fantasmas de su abuela, el mundo del sexo, el miedo al incesto, todo eso tiene
su raíz aquí. Es muy difícil imaginarse lo que era Colombia en 1943. Yo estaba en una casa donde nacía un hermano todos los años. Entonces me di cuenta que ahí no había otra solución que irse. Entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar examen de beca. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban 8 días, pero si el barco se varaba, según la época, pues podría ser 15, 16 veces, eso nunca se sabía. Además, a uno no le molestaba que el barco se varara, al contrario, era una fiesta. Ese barco era en algunos momentos una fiesta de 2 semanas, donde se bailaba, donde García Márquez cantaba sin parar todas las canciones que se sabían de memoria. Gavito era un músico nato. Yo estaba convencido que se había metido a cantante. Él perdió su libertad para darnos alegría. Él perdió su libertad para darnos alegría. Y lo que para su vida es mal, bien es para la novia mía. Y lo que para su vida es mal, bien es para la novia mía. Y que para el animal no hay un Dios que lo bendiga. El río Magdalena se convirtió rápidamente en una metáfora, porque el río Magdalena era la vía que él tomaba para ir de su cultura, de su familia, a los lugares alejados, fríos, remotos desde un punto de vista geográfico, pero también desde un punto de vista existencial de la capital colombiana y de sus alrededores. Yo llegué solo a Bogotá en 1943. A las 4 de la tarde a la estación de La Sabana. Una ciudad gris. Ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Lo primero que cuenta García Márquez es la desolación profunda de llegar a esta ciudad helada y lluviosa y ver una fila que le daba la vuelta a la cuadra y echarse a llorar ante la revelación de su soledad en este sitio hostil en el que no conoce a nadie. Esa vida de los primeros días, rodeado de llovizna, rodeado de frío, rodeado de gente que no conoce, producen en García Márquez 2 revelaciones que para mí son fundamentales en la comprensión de su vocación literaria, que son la soledad y la nostalgia. Yo tenía escrito probablemente no 1, sino 2 cuentos metido en un sobre. Lo mandé al Espectador. El sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera 7ª y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Zalamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento Fin de Semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida.
Estaba en su ataúd, listo a ser enterrado, y sin embargo, él sabía que no estaba muerto, que si hubiera tratado de levantarse, lo hubiera hecho con toda facilidad, al menos espiritualmente. Pero no valía la pena. Era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte, que era su enfermedad. Un encuentro que debió tener lugar por ahí en el año 47. Fue en un café de Bogotá. En esa época Bogotá estaba repleta de cafés en el centro. Debía encontrarme con un viejo amigo mío, que había sido condiscípulo mío en el colegio y que fue condiscípulo de García Márquez en la universidad. Y yo estaba hablando con ella cuando entró Gabo, como lo llamamos ahora. Era un personaje muy típico del Caribe, que era muy exótico, en esa época era muy exótico en Bogotá. Estaba haciéndole propuestas a la camarera también, y yo comencé a mirarlo con un cierto horror. Estuvo un rato y luego se fue. Creo que tomó una cerveza o algo así, no la pagó y se fue. Entonces mi amigo me dijo, mire, este muchacho está en la universidad conmigo, pero es pésimo estudiante. Tiene una vida completamente loca, vive por aquí en una pensión, toma trago, etcétera, etcétera. Dijo, lástima, que fue el diagnóstico. Tiene talento, pero es un caso perdido. A Sucre vuelve durante las vacaciones. Las ambiciones de la familia, que ahora tiene 11 hijos, están todas puestas en su carrera en Bogotá. Y él, mientras tanto, se ha enamorado de una chica del pueblo. ¿Qué había aquí, Isidro? La casa de los Barcha Pardo. Mercedes Barcha vivió en Sucre y vivió en esta casa. En una farmacia propiedad de Demetrio, y allí mismo García Márquez venía a hablar con Demetrio, que parecía que estuviese más enamorado de Demetrio Barcha que de la misma Mercedes. Él se enamora de Mercedes cuando ella tiene 9 años y él 14. Él daba la vuelta a la manzana donde estaba la farmacia donde trabajaba Mercedes, porque no se atrevió a hablar con ella. Mercedes siempre para él era, en aquellos tiempos, un ideal. No me hacía caso y todavía no me hace caso. Eso le gusta mucho a los hombres, que no le hagan caso. Mercedes ha quedado regada en todos mis libros. Pedazos por todos lados, personajes completos que se ven. 100 años se da inclusive con su propio nombre.